esto funciona mucho mejor que en el otro colegio. ¿Os acordáis el problema de sonido que teníamos allí? Bueno, daros las gracias a todos porque casi todos somos los mismos, pero eso ha formado una pequeña familia alrededor del tema de las jornadas y me da mucho gusto veros de año en año y cómo nos mantenemos. Los que tenemos ya la tercera edad, por supuesto, la gente joven no tiene esos problemas, pero gracias a todos por estar aquí y deciros una cosa que sí tengo que deciros. Todos los años nos devuelven un montón de sobres con los programas. La gente cambia de domicilio, se va de sus señas, no me dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo sigo mandando a esa gente los programas con ¿sabes? Los programas con los sobres y las señas que yo tengo registradas en el ordenador. Os ruego, por favor, que si esto ocurre, si vais a cambiar de domicilio o lo que sea, o si habéis cambiado, que en esa hoja que José Luis con muy buen criterio os ha pasado, si hay algún cambio o algo, pues me lo ponéis, porque yo automáticamente corrijo en el ordenador vuestras señas. Si hay gente nueva que se quiera apuntar, pues lo mismo, me lo apuntáis y yo lo meto en el mailing de las jornadas. Creo que no hace falta decir nada más nuevo, nada más que hoy tenemos para romper el hielo de las jornadas a Miguel. Miguel ya es conocido por todos vosotros, ha escrito un montón de libros, pero yo os quiero dar un poco su reseña, porque yo le conozco desde hace mucho tiempo, pero la reseña es importante. Bueno, sabéis que es escritor, periodista, redactor y reportero de la revista internacional Año Cero, miembro del programa de Onda Cero La Rosa de los Vientos, ¿os acordáis? Bueno, yo sé que haces muchas más cosas, lo que pasa es que fundamentalmente es eso para que la gente te sitúe. Pero deciros que tiene un montón de libros escritos. Yo siempre le digo que a mí uno de los que más me gustan es uno que se llama Conocimiento Prohibido. A mí me encantó. Pero tiene los 20 mejores expedientes X españoles, El universo no es plano, La tumba del último druida, Claves ocultas del poder mundial, Contacto, y ha tenido el gran acierto de este, no sé si es el último libro tuyo, ¿es el último? Penúltimo. Ah, penúltimo, pues sí. No me conozco el último. ¿Ves? Tengo que ponerme siempre al día con Miguel. Pues este ha levantado polvaredas. Yo os digo porque hay muchísima gente que conocemos todos que son adeptos o hay adictos a las mascotas. Yo soy una primera, bueno, tengo mi hija ahí en primera fila, que en cuanto salió tu libro se lo regalé porque dije, acababa de perder a su perro, entonces, bueno, fue tremendo. Y ya tiene otro, por supuesto, que es otro miembro de la familia, ya. Y deciros que es un libro que te engancha. Y cuando decidimos a ver qué títulos poníamos este año, pues yo sugerí que el libro de Miguel es muy importante porque yo creo que nunca se había tocado el tema de fantasmas de animales. Se había insinuado, sí, pero así, con investigación como tú has hecho, de casos concretos de animales, mascotas, que se aparecen y se mantienen a nuestro alrededor, creo que eso es suficiente para que os enganche también el tema y ya veréis cómo os va a gustar muchísimo. Gracias a todos una vez más. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí un lunes a estas horas, con el tiempo un tanto invernal que hace aquí en Madrid. Muchas gracias por estar aquí y por asistir a una charla sobre un tema, yo creo que un tanto peculiar, ¿no? Yo siempre empiezo las charlas sobre este trabajo, sobre Nos vemos en el cielo, haciéndoos una pregunta a todos, ¿no? ¿Quiénes de vosotros creéis que los seres humanos tenemos alma y existe vida después de la vida? ¿Quiénes? ¿Vida en el cielo o vida por ahí? No, vida en el cielo. ¿Que hay vida después de la vida? Lo que hay no lo sabemos, pues que la hay. Que la hay, vale. Bueno, veo algún escéptico. No sé si lo sabéis, tenemos una pira ahí fuera y a los escépticos os vamos a señalar y os vamos a echar a la pira. No sé si lo sabéis cuando acabe la charla. Y ahora os quiero hacer otra pregunta. ¿Quiénes de vosotros creéis
que los animales tienen alma y que continúan existiendo después de morir. Bueno, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos, siempre sucede esto. Y os pregunto lo mismo respecto a las plantas, y ya vais a flipar. Bueno, siempre pasa esto, ¿no? Es decir, hay una inmensa mayoría de personas que creen en la existencia de vida después de la vida para los seres humanos, y algo menos, siempre algo menos, a veces más personas, a veces menos, pero siempre el número es inferior de aquellos que están convencidos de que existe vida después de la vida para los animales. Y ya cuando os pregunto lo de las plantas, bueno, ya alguno me mira con cara extraña, ¿no? Pero, bueno, de hecho en el libro dedicamos un capítulo al asunto de las plantas, ¿no? Sabemos muy poco sobre las plantas. Hoy en día se están haciendo investigaciones muy interesantes, sobre todo por un biólogo, un experto en vida vegetal, en inteligencia vegetal, que se llama Stefano Mancuso, un italiano que trabaja en un laboratorio y ha hecho descubrimientos fascinantes. Las plantas son seres vivos, tienen inteligencia, se comunican entre ellas, tienen un lenguaje propio, se agrupan en familias. Es decir, no os lo podéis ni imaginar. Bueno, la historia de este libro parte de una conversación. Somos dos autores, Carlos Fernández y yo. Carlos es uno de mis mejores amigos, es como si fuera mi hermano, y con él he seguido muchísimos casos desde hace muchos años sobre toda clase de fenómenos anómalos, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, y es que nos interesan muchas cosas. A veces es una ventaja y a veces una desventaja, porque no nos hemos especializado en nada, pero tenemos una visión bastante amplia de toda clase de fenómenos extraños, ¿no? Y uno de los asuntos que más nos fascina es el de las apariciones fantasmales, entre comillas. Es decir, personas que fallecen y luego se presentan ante sus seres queridos, ¿no? Habréis escuchado seguro muchas historias de este tipo, Sol lo sabe mejor que yo. No suelen ser historias de terror ni de miedo, sino todo lo contrario, ¿no? Esperanzadoras y muy luminosas, ¿no? Y de hecho lo que suelen decir habitualmente es «estoy bien», que es el título de un libro fantástico de Juan José Benítez, ¿no? Que no se puede poner mejor título para un libro sobre este asunto, «estoy bien», porque es lo que dicen la mayoría de ellos. Y hablando sobre el tema, nos dimos cuenta de que habíamos recopilado un par de casos, dos, en los cuales los, entre comillas, fantasmas no eran personas fallecidas, no eran seres humanos, sino que eran animales. Y esos casos los habíamos relegado al cajón de la mera anécdota, ¿no? No les habíamos dado la importancia, ¿no? Ya nos planteamos por qué, ¿no? ¿Por qué habíamos hecho eso? Y hombre, los animales son seres vivos igual que nosotros, ¿no? De hecho, en el libro Nos vemos en el cielo dedicamos varios capítulos a un asunto fascinante que es la conciencia de los animales, incluso las creencias religiosas o protorreligiosas de determinadas especies, e incluso la práctica de ciertos rituales protorreligiosos, y es más, incluso llegamos más allá y apuntamos a que ciertas especies presentan en su carácter cierta espiritualidad, ¿no? Bueno, cuando nos planteamos este asunto no sabíamos absolutamente nada de esto, ¿no? Y empezamos a investigar, ¿no? Lo primero empezamos a investigar desde el punto de vista científico qué se sabía sobre los animales, sobre el comportamiento de los animales, sobre su conciencia, sobre su inteligencia, y nos llevamos una sorpresa enorme, ¿no? Es decir, los animales no son tan diferentes a nosotros. Sienten, padecen, aman, odian, son solidarios, son capaces de lo mejor y a veces son capaces de lo peor. Es cierto que se mueven por instintos, quizás más que nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que tienen una vida social, que tienen amigos, que se relacionan con unos sí y con otros no, que tienen un carácter propio. Es decir, un perro no es igual a otro, igual que no lo es un conejo, no lo es un ratón. Cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su carácter, ¿no? Y a partir de ahí cambió nuestro chip. Pensamos, bueno, es decir, si aceptamos que existe vida después de la vida y que es posible el contacto entre los dos mundos, y de hecho hemos recopilado cientos de casos de ese tipo,
y yo estoy convencido de que eso es así, pues ¿por qué no puede suceder con los animales? Si tenemos 2 casos, a lo mejor hay alguno más. Bueno, pues la gran sorpresa que nos encontramos es que descubrimos que estos casos son casi tan habituales como los de personas fallecidas que se presentan ante sus seres queridos, o tan habituales. Es decir, son muchos, son muchísimos, y las características son exactamente las mismas. Es igual que se presenten seres humanos o animales, presentan las mismas características, e incluso a veces se produce una cierta comunicación, ¿no? Y en el libro recopilamos algunos casos de ese tipo, ¿no? En los que no solamente es la aparición, sino que hay una comunicación, algún tipo de contacto telepático entre ese animal, ese fantasma animal, y la persona que lo está viendo. Una de las primeras cosas que hicimos en este libro es plantearnos cuál es la visión de las grandes religiones respecto a este asunto, ¿no? ¿Cómo no van a tener alma? ¿No? Pues claro que sí. Si aceptamos que tenemos alma, eso es una cosa de las que dice una frase que suele repetir Jane Goddard, ¿no? ¿Sabéis quién es Jane Goddard, ¿no? La más famosa primatóloga de toda la historia, es Premio Príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica, es vegetariana estricta y una gran defensora de los derechos de los animales, y durante 55 años estudió el comportamiento de chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania, ¿no? Es una de las máximas defensoras de los derechos de los animales, ¿no? y una de las personas más influyentes del mundo. Pues Jane Goddard siempre suele repetir que si aceptamos, o si miles de millones de personas en este planeta creen que los seres humanos tienen alma, ¿por qué les arrebatamos esa posibilidad a los animales, ¿no? Aquí tenemos a Jane Goddard. Este sabéis quién es, ¿no? Este hombre, Juan Pablo II, ¿no? Bueno, Juan Pablo II la lió parda con unas declaraciones, ¿no? Sabéis que, desde el punto de vista católico, el Papa es infalible, que nunca mejor dicho, lo que dice el Papa va a misa, ¿no? Efectivamente. Y hace ya bastante tiempo, el 10 de enero del año 1990, en una audiencia, el Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente: los animales también tienen un aliento vital recibido por Dios. Bajo este aspecto, el hombre, salido de las manos de Dios, aparece solidario con todos los seres vivientes. Así, el Salmo 103-104 no establece distinción entre los hombres y los animales cuando dice, dirigiéndose al Dios creador: todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su aliento. Tú se lo das y ellos lo toman. Luego el salmista añade: les retiras tu soplo y expiran, y a su polvo retornas. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Por consiguiente, la existencia de las criaturas depende de la acción soplo del Espíritu de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, muchos medios de comunicación, sabéis cómo son los periodistas, ¿no? Que nos encanta un titular. Publicaron: el Papa Juan Pablo II abre el cielo para los animales. Se creó una gran polémica, incluso discusiones entre teólogos, ¿no? ¿Los animales tienen alma? ¿Los animales no tienen alma? ¿Había querido decir algo así el Papa Juan Pablo II? Otro pontífice, Pablo VI. Bueno, de Pablo VI hay una anécdota muy curiosa. Él se encontraba un día en las estancias en los pasillos del Vaticano y se topó con un empleado que trabajaba allí en el Vaticano, al que conocía, y que estaba con su hija, una niña pequeña que estaba llorando, y el Papa le pregunta: ¿qué te pasa, hija mía? Y dice: se me ha muerto el perro. Y el Papa le dice: no te preocupes, que el perro te está esperando en el cielo, y dentro de muchos años ya te irás a reunir con él. El Papa es infalible, ¿no? Y estaba rodeado de personas, ¿no? Con lo cual esas palabras trascendieron a la prensa y también se creó un pequeño escándalo, ¿no? También el Papa Francisco hizo alguna referencia, no tan clara como las anteriores, a este asunto, y de nuevo periódicos italianos publicaron en portada: el Papa abre el cielo a los animales tienen alma. Pero también nos interesamos por el punto de vista
de otras creencias, de otras filosofías, de otras religiones, ¿no? Esta persona que veis aquí es Francisco Javier Alonso, es pastor de la Iglesia Anglicana, que es la iglesia protestante más extendida, sobre todo en Gran Bretaña, y él está convencido, actualmente es el número 2 de la Iglesia Anglicana en España, y él está convencido de que los animales tienen alma, y así lo defienden. Desde el punto de vista del anglicanismo, nos explicaba, esta cuestión no es dogma de fe, por lo tanto, los fieles tienen libertad para creer o no en que los animales tienen alma y para ellos existe un cielo, ¿no? Y él nos explicaba durante la entrevista que mantuvimos que para afirmar tal cosa, él se basaba en una serie de pasajes bíblicos, ¿no? Y de hecho nos puso sobre la pista de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, uno, Eclesiastés 3:19, leemos: el destino del hombre es como el de los animales, el mismo destino les espera a los dos. Como muere uno, así muere otro. Todos tienen el mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, ¿no? Y hay varios pasajes bíblicos que apuntan precisamente a esta cuestión, a que los animales tienen alma. Desde su punto de vista, la Biblia indicaba precisamente esto, y él es un fiel creyente en la existencia del alma para los animales, ¿no? Bueno, este hombre que veis aquí es un sacerdote hindú, Juan Carlos Ramchandani, no sé cómo se le puede dar la vuelta a esto, no sé si de alguna forma. Bueno, pues este hombre, Juan Carlos Ramchandani, es de madre española y padre hindú, y con él mantuvimos algunas conversaciones respecto a este asunto, ¿no? ¿Cuál era la visión del hinduismo respecto al alma de los animales, ¿no? Ellos están convencidos absolutamente de ello, ¿no? De hecho, desde el punto de vista del hinduismo, todos hemos sido animales, ¿no? Porque en ese proceso evolutivo reencarnacionista, primero somos minerales, luego vegetales, luego diferentes especies de animales, y vamos ascendiendo en esa escala evolutiva. Él nos explicaba que desde el punto de vista del hinduismo, una de las razones para que un ser humano reencarne en un animal es precisamente maltratar a un animal, ¿no? Es curioso porque también investigamos cuál era la visión del budismo respecto a este asunto, ¿no? Y hay algunas diferencias, ¿no? Este hombre que veis aquí es el lama Geshe Choeden, al que entrevistamos sobre este asunto. Desde el punto de vista del budismo, los animales también tienen alma, todos hemos sido animales, los seres humanos también pueden reencarnarse en animales, pero hay una diferencia muy curiosa, ¿no? Desde el punto de vista del hinduismo, los animales no tienen conciencia, por lo tanto no pueden acumular carga negativo o positivo, ¿no? Es decir, se mueven solamente por instintos. Desde el punto de vista del budismo, no. Es decir, los animales, a pesar de que actúan en muchas ocasiones movidos por su instinto, evidentemente sí que tienen una parte de conciencia y pueden distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, sí pueden acumular karma positivo o karma negativo, ¿no? Que esto es muy curioso. Yo pienso que el budismo está más cerca de la verdad científica, ¿no? Porque se ha demostrado en numerosas ocasiones, tanto en observaciones de campo, por parte de antropólogos y de primatólogos y de biólogos y de zoólogos, incluso también en laboratorio, que los animales sí distinguen entre el bien y el mal, una distinción básica, ¿no? De hecho, uno de los, actualmente, el que está considerado el primatólogo más influyente del mundo es Franz de Waal. Él escribió un libro maravilloso que se llama El Bonobo y los 10 mandamientos, en editorial Tusquets. Esto le pone de los nervios a mis editores, ¿no? Cuando en una de mis conferencias en las que estoy hablando sobre un libro recomiendo otros, ¿no? Pero me gusta mucho hacerlo, ¿no? Se llama El Bonobo y los 10 mandamientos, de editorial Tusquets, y el planteamiento del libro es fascinante, ¿no? Él ha realizado muchas investigaciones de campo, muchas observaciones a pie de campo, y desde su punto de vista la moral no tiene tanto que ver, una moral básica,
esa moral en la que yo sé que si yo ahora bajo estas escaleras y le pego un tortazo a este señor que está aquí delante, pues estoy haciendo mal, o le robo la cartera o le empujo, ¿no? Yo sé que eso está mal, ¿no? Pues esta moral básica es inherente a toda entidad biológica. No tiene tanto que ver con la educación o con la cultura, es el planteamiento de Franz de Waal, ¿no? Y se ha demostrado en muchas ocasiones en laboratorio. Por ejemplo, hay un experimento muy interesante que se hace con ratones, ¿no? Entonces, los experimentadores lo que hacen, un experimento en laboratorio muy simple, es que ponen un habitáculo acristalado, transparente, y dentro ponen unas virutitas de chocolate, ¿no? Y una palanquita, y el ratón es entrenado para que, accionando esa palanquita, pues se abra una portezuela y puedan acceder a esas virutas de chocolate, ¿no? Así lo hacen, pero en una segunda fase del experimento, ese habitáculo se divide en dos, ¿no? En otros dos habitáculos. En uno de ellos están las virutas de chocolate y en el otro hay un congénere, otro ratón, que está aprisionado. Y los ratones que participan en este experimento observan o son entrenados para que sepan que solamente tienen una posibilidad. Hay dos palanquitas, cada palanquita abre uno de los habitáculos, o bien las virutas de chocolate, o bien al otro ratón que puede salir en libertad, pero solo tiene una oportunidad. Es decir, si abre la palanquita de las virutas de chocolate, la otra ya no funciona. Y si abre la palanquita para liberar al otro ratón, ya no puede acceder a las virutas de chocolate. Bueno, ¿sabéis qué es lo que hacen la inmensa mayoría de los ratones? Más del 80% de las veces. ¿Qué hacen? Salvar a su congénere, salvar al ratón, ¿no? Y estamos hablando de ratones, ¿no? No estamos hablando de elefantes, ni de primates, ni de perros, ni de gatos, ¿no? ¿Ustedes saben quién es? Allan Kardec, efectivamente es el iniciador del movimiento espírita moderno. Bueno, no os voy a contar su historia. Desde el punto de vista del espiritismo, efectivamente los animales tienen alma, pero jamás se pueden reencarnar en seres humanos. Ni los seres humanos se pueden reencarnar en animales, ni los animales en seres humanos, pero sí que desde el punto de vista del espiritismo más ortodoxo, este espiritismo kardeciano, basado en las recopilaciones que realizó Allan Kardec, porque sabéis que Allan Kardec lo que se dedicó es a compilar toda una serie de mensajes mediúnicos que recibían diferentes grupos, ¿no? Y eso constituye pues, el esqueleto, entre comillas, dogmático del espiritismo, aunque me he encontrado, yo tengo buenos amigos espiritistas y muchos de ellos no son de esta opinión y sí que creen, evidentemente, que existe un más allá para los animales, pero también que es posible que los animales puedan reencarnarse en seres humanos y al contrario, ¿no? Bueno, esta mujer que veis aquí se llama Francine Patterson, ¿no? Y la otra mujer que veis a su lado se llama Coco, ¿no? Es una chimpancé que nació en el año 1961 en la Fundación Gorila de California, ¿no? Y Francine y Coco son muy, muy amigos. Y se da una circunstancia muy curiosa, y es que desde su nacimiento, Francine Patterson, que es científica de la Universidad de Stanford, ella y otros compañeros se dedicaron a entrenar a Coco en el uso del lenguaje de signos, ¿no? Coco es capaz de expresarse utilizando mil palabras, 1000 vocablos, siempre mediante el lenguaje de signos, obviamente, y entiende unos 2000, ¿no? Unos 2000 vocablos. Yo siempre hago el mismo chiste, que tiene más capacidad de expresión que muchos políticos. Y no lo digo en broma. Bueno, pues el caso es que además Coco ha demostrado en diversas ocasiones que tiene la capacidad de crear palabras nuevas. Es decir, el don de la abstracción, que es algo muy humano, ¿no? Por ejemplo, en cierta ocasión vio un anillo y en su vocabulario no existía ninguna palabra para denominar a eso que tenía entre las manos, un anillo. Entonces inventó una palabra. A ver si alguien adivina cuál. Dedo pulsera. No, por signos siempre, claro. Dedo pulsera, ¿no? Es decir, que sí es cierto que Coco tiene un pensamiento abstracto
y en ciertos momentos un pensamiento bastante profundo, ¿eh? Ojo. Bueno, ahí veis a Coco con Francine. Bueno, esta imagen siempre llama mucho la atención, ¿no? Bueno, es que de verdad cada vez lo pienso menos, ¿eh? Cada vez pienso que existen menos diferencias entre los animales y los seres humanos, ¿no? Probablemente Coco no tenga una inteligencia tan refinada como los seres humanos, ¿no? Pero es capaz de comunicarse, tiene sentimientos, tiene amigos, tiene su propia personalidad, sabe lo que está bien y lo que está mal, piensa y reflexiona sobre la vida que le rodea, es decir, en el fondo no somos tan diferentes, ¿no? Bueno, aquí vemos a Coco con un gato, ¿no? Esto es muy curioso porque a Coco le encantan los gatos, ¿no? Y ha tenido varios gatos como animales de compañía, ¿no? Y en cierta ocasión, uno de esos gatitos se escapó de la Fundación Gorila de California y fue atropellado por un coche, ¿no? Y murió. Entonces, Francine y su equipo de la Universidad de Stanford, pues decidieron, obviamente se lo tenían que decir, pero aprovechando esta luctuosa circunstancia, decidieron apurar la situación y tratar de averiguar hasta qué punto Coco era consciente de lo que significaba la muerte, ¿no? Y la conversación es fascinante, ¿no? Al principio, cuando le comunican lo que ha sucedido, Coco actúa como cualquier ser humano. Cuando, pues, imaginaros, nos llaman por teléfono y nos dicen que un ser querido acaba de fallecer de manera instantánea, ¿no? De manera inesperada, ¿no? Pues al principio nos cuesta aceptar esa situación y actuamos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y cuando ya interiorizamos eso, pues viene la pena, viene el lloro, ¿no? Eso es lo que le pasó a Coco, ¿no? Empezó a llorar desconsoladamente y al tiempo que empleaba las expresiones triste, ceño, ¿no? Que utilizaba cuando decía que estaba muy, muy triste, ¿no? Y muy apenada, ¿no? Y también dormir gato, ¿no? Es decir, que de algún modo sabía que ese gato estaba durmiendo para la eternidad, ¿no? Entonces, Francine y su equipo aprovecharon para preguntarle, ¿no? ¿Dónde van los gorilas cuando mueren? Y Coco respondió, cómodo, sagrado, adiós. ¿Cuándo mueren los gorilas? ¿No? Volvió a la carga Francine. Y Coco respondió, problema viejo. Volvió la científica. ¿Cómo se sienten los gorilas cuando mueren? ¿Felices, tristes, atemorizados? Y Coco dijo, no, sueño. Fijaros, Fijaros en los conceptos, sueño. Un sueño eterno. Cómodo. Un lugar cómodo, ¿no? Es decir, ese otro lado no sería un lugar incómodo o terrible, sino un lugar cómodo, ¿no? Sagrado. Bueno, esto trajo de cabeza a los científicos y de hecho todavía genera polémicas entre ellos, ¿no? ¿Qué demonios habría querido decir Coco con esa expresión de sagrado, ¿no? Y adiós, ¿no? Bueno, pues adiós, que se va de esta vida, ¿no? Fijaros, ahí vemos a Coco. Bueno, os hablaba antes de ella, ¿no? Yo cada vez que leo más sobre esta mujer, bueno, más alucino, ¿no? Y más la admiro, ¿no? Se llama Jane Goddard, como os he dicho, trabajó nada más y nada menos que durante 55 años en Tanzania, estudiando a los chimpancés, a los chimpancés salvajes, ¿no? Y ella escribió un artículo en una revista científica que generó una enorme polémica, fue muy criticada por ello, ¿no? Se titulaba Espiritualidad en los primates. Y ella, os voy a leer un pequeño parrafito, pero que yo creo que es muy interesante, ¿no? Ella decía, muchos teólogos y filósofos sostienen que solo los seres humanos poseen alma,
Mis años en el bosque con los chimpancés me han llevado a cuestionar esta suposición. Día tras día me encontraba únicamente en compañía de mis amigos los animales, los árboles, los arroyos, las montañas, las tormentas y el impresionante cielo nocturno plagado de estrellas. Me hice una con el mundo. Aparte de los cambios del día a la noche o de la temporada seca a la húmeda, el tiempo dejó de ser importante para mí. Aquellos fueron momentos de una percepción cercana a la experiencia mística, por lo que entré en comunión con un poder espiritual que sentía constantemente a mi alrededor. Ese poder que es objeto de culto como Dios, Alá, Tao, Brahma, el Gran Espíritu, el Creador. Allí en la selva llegué a creer que todos los seres vivos poseen una chispa de ese poder espiritual. Nosotros los humanos, con nuestras mentes únicas y sofisticadas y nuestro lenguaje hablado, que nos permite compartir y discutir ideas, denominamos alma a esa chispa divina presente en nosotros mismos. Me pregunto si puede ocurrirle algo similar a los chimpancés o a cualquier otro ser sapiente, ¿no? Años después, Jane Goodall se respondió a sí misma, sí. Y eso, como os digo, generó todavía más polémica. Ella pudo observar en varias ocasiones lo que los primatólogos ahora denominan el baile de la cascada. Es un comportamiento un tanto extraño, es una especie de estado expandido de conciencia de los animales o una experiencia mística, ¿no? Dicho en un concepto más religioso, ¿no? Por ejemplo, esto lo hacen mucho cuando están ante un fenómeno natural fantástico, precioso, bonito, ¿no? Como una cascada. Entonces ellos se acercan a la catarata, al trote, se les eriza el pelo y al llegar a ese arroyo, en esa posición erecta, comienzan a balancearse de un pie a otro, como practicando una especie de danza, patean las aguas e incluso llegan a tomar entre sus manos las piedras del arroyo y las lanzan contra la cascada como en un estado de éxtasis, ¿no? E incluso llegan a trepar, incluso a subirse a las delgadas lianas y moverse de un lado a otro de la cascada agarrados a esas lianas, ¿no? Esto que se ha dado en llamar baile de la cascada, pues muchos antropólogos y primatólogos piensan que se trata de un ritual protorreligioso, ¿no? Y además es algo que se ha comprobado por parte de otros primatólogos. Este es Franz de Waal, del que os hablaba anteriormente, ¿no? Está considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, ¿no? Precisamente porque sus estudios sobre el comportamiento de los primates dicen mucho sobre el comportamiento y el yo profundo de los seres humanos, ¿no? Y Franz de Waal observó este comportamiento no solo en animales salvajes en libertad, sino también en animales en cautividad, ¿no? Por ejemplo, otro comportamiento es lo que se ha dado en llamar el pavoneo bípedo, ¿no? Que es una especie de danza que realizan determinados primates ante la lluvia o ante la falta de lluvia, ¿no? Es como si estuvieran pidiendo algún poder sobrenatural que o bien dejase de llover o que bien lloviera, ¿no? Y esto, que es catalogado de ritual proto-religioso, yo digo que de proto tiene poco, ¿no? Porque no hace falta irse muy lejos para ver comportamientos muy similares en los seres humanos. Aquí mismo en España, ¿cuántas veces se han sacado vírgenes en procesión, ¿no? Para pedir que lloviera, ¿no? Para pedir determinado favor a las vírgenes o a los santos, ¿no? Es un comportamiento muy humano, ¿no? De esperanza, de agradecimiento ante los santos, ante las vírgenes o ante cualquier otra entidad sobrenatural, ¿no? Y eso es algo que también, ¿por qué no?, puede estar presente en los animales, ¿no? Esta es otra historia muy curiosa, además muy reciente, parte de marzo del año pasado, del año 2016, y es una investigación que llevaron a cabo una serie de investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, que es uno de los más importantes del mundo, ¿no? Ellos realizaron una investigación fascinante, ¿no? Durante varios años, esta investigación comienza en el año 2010, quisieron observar el comportamiento de diferentes grupos de chimpancés, concretamente 39, diseminados por distintos países del África subsahariana, ¿no?
Y para ello lo hicieron de un modo no invasivo, es decir, ellos no estaban presentes, sino que colocaron cámaras ocultas, ¿no? Además es una investigación muy costosa, tanto por el tiempo, por las personas implicadas, por la tecnología que se tiene que usar, pero durante varios años tuvieron la oportunidad de observar, como si estuvieran allí mismo, el comportamiento de los chimpancés, que obviamente no sabían que unas cámaras estaban captando todo lo que ellos hacían, ¿no? Y entre lo que descubrieron, pues había un comportamiento un tanto extraño que consistía en acumular piedras dentro de troncos huecos, pero lo hacían todos los miembros de la manada, lo hacían los machos, las hembras, las crías, los más ancianos, los más jóvenes, y en determinado momento pues agarraban esas piedras y se dedicaban a lanzarlas contra ese árbol en un estado de éxtasis, ¿no? Los antropólogos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva creen que esto responde también a algún tipo de práctica religiosa o espiritual. Algunos otros antropólogos no están de acuerdo con esto, es objeto de discusión y de polémica, pero hay muchos de los antropólogos que participaron en esta investigación que opinan así. Elefantes, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de primates, ¿no? Que están bastante cercanos a nosotros, a los seres humanos evolutivamente, ¿no? Pero los elefantes también, probablemente los elefantes también tienen o poseen cierto concepto espiritual o sobre el más allá, ¿no? Esa es otra historia. Ahora vamos allá. Fijaros, los elefantes hacen una cosa muy curiosa. Cuando un miembro de la manada muere, fallece, ellos lo primero que hacen es intentar reanimarlo, ¿no? Es decir, comprobar si realmente han fallecido, o están enfermos, o están dormidos, ¿no? Entonces comienzan a moverlos, les introducen con su trompa ramas o hierbas en la boca. Cuando ven que no reacciona, les muerden e incluso les pinchan con sus colmillos, ¿no? Y cuando comprueban que efectivamente ha fallecido, lo que hacen es enterrarlo. Es decir, echan tierra, ramas sobre ese animal, incluso llegan a arrancarle los colmillos y se los pasan, unos a otros, como recordando a ese ser querido, y se pasan toda una noche velando ese cuerpo. Y solo a la mañana siguiente continúan su camino. Además es muy curioso, ¿no? Porque eso se ha comprobado en diversas observaciones de campo. Comienzan a alejarse de ese congénere que ha fallecido, pero en determinado momento vuelven atrás, como si no se quisieran ir, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, muchos de esos miembros de la manada se acercan al lugar donde está el cuerpo de ese congénere y están allí un tiempo, pensando, meditando. Bueno, en realidad no lo sabemos, ¿no? ¿A qué os suena todo esto? A un velatorio y a un entierro, e incluso a un cementerio que puedes visitar de vez en cuando para recordar a tus seres queridos, ¿no? Por eso os digo que el comportamiento de todas las entidades biológicas, aunque formemos parte de diferentes especies, es muy similar, ¿no? Bueno, yo os voy a contar historias, ¿no? Ahora os voy a contar historias que supongo que es lo que estaréis esperando, ¿no? En este libro, Nos vemos en el cielo, la inmensa mayoría de las páginas están dedicadas a historias que hemos podido recopilar, tanto Carlos Fernández como yo, de primera mano, ¿no? Historias de apariciones de animales fallecidos, ¿no? Que hemos recopilado durante meses en España, ¿no? Y os puedo decir, os lo decía al principio, que son muchísimos los casos de este tipo. De hecho, hemos llegado a la conclusión de que son tan comunes como los de los seres humanos, ¿no? Que se presentan ante sus familiares y seres queridos, ¿no? Y eso también es una experiencia muy común, ¿no? Estoy seguro que muchos de vosotros tendréis experiencias de este tipo, y si no vosotros, algún familiar. No hay familia en la que no exista alguna persona que haya tenido alguna experiencia de este tipo. Es decir,
que ese hilo entre ese más allá y este más acá es mucho más fino de lo que nos pensamos. Y ese hilo conductor, esa conexión, tiene que ver, yo creo, con el sentimiento más poderoso, ¿no? Que es con el amor, ¿no? Es decir, una persona, el espíritu de una persona que fallece no se presenta ante el vecino del quinto, o el tendero, al que le iba a comprar el pan, sino ante su pareja, su madre, su hermano, un amigo muy querido. Y exactamente igual pasa con los animales, ¿no? ¿Y cuántos de vosotros tenéis mucha más relación y afinidad emocional con vuestros animales de compañía, con los animales con los que compartís vida, que con muchos seres humanos, ¿no? Y evidentemente ahí se genera un torrente de empatía y de amor, ¿no? Y como digo, ese es el hilo conductor entre ese más allá y esta parte del velo, ¿no? Este mundo tridimensional. Bueno, estos dos seres que veis aquí se llaman Gizmo y Candy, ¿no? Fueron adoptados por Isabel Martín, una madrileña, en el año, hace muchos años, en el año, creo recordar, en el año 2000, ¿no? El caso es que, primero, bueno, Isabel se casa y con su marido pues deciden adoptar un perro, ¿no? Y adoptan a Gizmo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos trabajaban muchas horas, pasaban mucho tiempo fuera de casa y Gizmo estaba triste, melancólico, incluso depresivo, ¿no? Y un veterinario les dijo, hombre, pues la mejor solución es que adoptéis a otro animal, a ser posible una hembra, ¿no? Y con lo cual pues estarán entretenidos y no estarán solos, efectivamente. Pues adoptaron a Candy, ¿no? Y Candy y Gizmo vivieron felices durante muchos años, ¿no? Y luego, por el inexorable paso del tiempo, pues Gizmo falleció, ¿no? Y Candy entró en una depresión absolutamente profunda, ¿no? Hasta el punto de que no quería salir a pasear, no se movía de su sitio, no comía, ¿no? Lo intentaron de todas las maneras y el veterinario les decía, oye, mira, si es que si no quiere comer, si quiere dejarse morir, es que poco podréis hacer, ¿no? Porque este animal parece que lo que quiere es dejarse morir definitivamente, ¿no? Y un día en el que Candy ya estaba muy, muy, muy mal, Isabel estaba en casa y entró su hermana, que tiene llaves de la vivienda, ella estaba en una habitación y de pronto escucha un grito de su hermana. Ella sale corriendo y dice, ¿qué ha pasado? Y dice, que he visto a Gizmo. Vamos a ver a Gizmo. Dice, sí, dice, he visto a Gizmo, ¿no? Además, la descripción es muy curiosa, ¿no? Porque no se trataba de ninguna aparición vaporosa o semitransparente, no. Era decía, he visto a Gizmo como lo veo habitualmente, y era él, ¿no? Porque veis que hay una diferencia entre los dos animales, ¿no? Incluso hay una diferencia de tamaño, ¿no? También de color, ¿no? De su pelo. Y entonces esta mujer cuenta que él vio como el animal salía de una habitación, recorría el pasillo delante de sus ojos, cruzaba por delante de ella y se metía en el cuarto en el que se encontraba Candy ya muy enferma. Ella lo que hizo inmediatamente, aparte de gritar, es entrar en la habitación y allí se encontró a Candy pues plácidamente, bueno, dormida, ya estaba muy, muy débil, con lo cual ella no podía ser, ella estaba en su camita, ahí dormida, ¿no? Lo reflexionaron y llegaron a la conclusión de que quizás Gizmo se había aparecido para llevarse a Candy, ¿no? Esto es algo muy habitual, ¿no? En los casos de personas enfermos terminales o pacientes terminales, ¿no? Que a mí no me gusta llamarles así, ¿no? A mí me gusta más emplear el concepto que acuñó una doctora española, madrileña, María Isabel Eraso, que ella los denomina viajeros en tránsito, ¿no? Bueno, pues a esos individuos que están en proceso de tránsito es habitual, y esto lo saben todos los médicos que trabajan en paliativos, saben que es habitual que esas personas hablen con sus seres queridos fallecidos días antes o horas antes de su muerte. Es como si vinieran del otro lado para hacerles más sencillo, más plácido ese viaje al más allá, ¿no? Pues llegaron a la conclusión de que algo así podía haber pasado y por lo tanto era la señal de que Candy no iba a tardar mucho en fallecer, y así fue, ¿no? Pocas horas después, Candy acabó falleciendo, ¿no? Otra historia, ¿no? Este es
es Rufo, ¿no? Es un caso muy interesante. La protagonista es Marian, es una profesora universitaria y ella vivió mucho tiempo, compartió muchos años con este animal, ¿no? Que en un determinado momento, después de 14 años de vida, creo recordar, sufrió un derrame cerebral y la vida ya se hizo mucho más dificultosa, ¿no? Para él, es decir, prácticamente no podía moverse, tenía muchos dolores, había que alimentarlo con una jeringuilla, ¿no? Incluso me comentaba Marian que ni siquiera descansaba, ¿no? Solamente dormía o se relajaba si lo hacía encima de ella, ¿no? Era un animal que estaba ya muy mal y en un determinado momento, cuando ya sufría terribles dolores, pues decidió que lo mejor era sacrificarlo, ¿no? Y el animal falleció, ¿no? Pocas horas después de su muerte, esa misma noche, ella consigue dormir y tiene un sueño, ¿no? En el que ve a Rufo muy contento, ¿no? Como cuando la veía todos los días cuando ella venía de trabajar o de la calle, ¿no? Y Rufo se ponía muy contento de que estuviera con ella, ¿no? Pero es que unos días después tiene otro sueño en el que también ve a Rufo, pero lo ve enfadado con ella, ¿no? Como reticente, ¿no? Como diciendo, me has abandonado, ¿no? Hace mucho que no sé de ti, ¿no? Ella está sentada en un sillón, repito, esto es un sueño, ¿no? En principio, ya veréis por qué digo lo de en principio. Ella está sentada en el sillón, ve a Rufo con esa actitud un tanto reticente, enfadado, y al fondo ve una figura humana, ¿no? Que dice una frase, ¿no? Dice, dirigiéndose a alguien, no me parece una buena idea dejarlos a solas, ¿no? Es como si fuera, digámoslo así, ¿no? A mí me gusta creer esto que voy a decir, ¿no? Que sería esta figura humana sería una especie de cuidador, ¿no? Del más allá de ese animal, ¿no? Y si no es así, debería ser, ¿no? Y el caso es que, bueno, Rufo ya pierde esa reticencia, se sube al sillón y ya pues empieza a juguetear con esta mujer y se tumba, como hacía habitualmente Rufo cuando dormían la siesta, ¿no? Los dos juntos, ¿no? Se apoyaba en su brazo, desplegaba su cuerpo en el brazo de esta mujer, con las dos patas, o con una de las patas, tocando la cara de Marian, ¿no? Y así descansaba el animal y ahí podía tirarse horas y horas y horas, ¿no? Efectivamente así sucede y Marian se despierta. Estaba durmiendo una siesta, ¿no? Mira el reloj y son las 6 de la tarde, ¿no? Pero me decía, Rufo estaba ahí. Seguía sintiendo el peso de Rufo, seguía acariciándolo, diciéndole que no se preocupara por nada, que iba a estar muy bien en el lugar en el que se encontraba. Y ella me decía, estaba completamente despierta, eran las 6 de la tarde. Estuve así hasta las 7 de la tarde, ¿no? Acariciándolo, hasta que, a causa del peso, no solamente se me empezó a dormir el brazo, sino también a dolerme, ¿no? Con lo cual yo empecé a decirle, venga, Rufo, que te tienes que ir, no puedes estar aquí, tienes que irte, ya verás que vas a estar muy bien. Y ella me contaba que poco a poco ese peso fue desapareciendo, ¿no? Hasta que Rufo pues, se volatilizó, ¿no? Ella no volvió a dormirse, porque estaba echándose una siesta, con lo cual se levantó, hizo sus quehaceres diarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ella me decía, no fue un sueño, ¿no? Aún tuvo una nueva experiencia, semanas después, una mañana en la que ella se levanta de la cama y se va al baño. Cuando Rufo vivía siempre tenían el mismo ritual, ¿no? Rufo dormía en la misma habitación que Marian, en su cama, ella se levantaba, iba al baño y 1 minuto después o 2 minutos después aparecía Rufo dando tumbos, ¿no? Como diciendo, hombre, con lo bien que estaba, ¿cómo te levantas ahora, no? Entonces iba dando tumbos y lo que hacía era pues sentarse al lado de ella o esperar a que acabara de ducharse y la iba siguiendo por la casa, ¿no? Siempre tenían ese ritual, ¿no? Y una de esas mañanas, cuando digo ya hacía un tiempo que Rufo había fallecido, Marian se levanta y me dice que estaban hacia el váter haciendo sus cosas y que de pronto ve que por la puerta entra Rufo. Rufo le roza la pierna, se sienta a sus pies y poco a poco va desapareciendo, ¿no? Va volatilizándose, ¿no? Y ella en ese momento tuvo la clara sensación
de que era la última vez que lo iba a ver y que eso era una despedida, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero... Vale. Pues me da tiempo para contaros un caso. Bueno, esta historia viene de la mano de una buena amiga, es una medium coruñesa, que se llama María, la que he entrevistado en alguna que otra ocasión en la radio. Ella no quiere darse a conocer, lleva una vida muy tranquila y no quiere absolutamente nada de publicidad. Es una persona que este tipo de experiencias, aquí en esta sala hay varios mediums, y vosotros sabéis que es una experiencia muy potente y que en algunos momentos puede resultar muy terrible, ¿no? Y que a mucha gente le cambia la vida. En el caso de María no comprendía, porque se le aparecía gente fallecida que le daba mensajes a ella para que se lo transmitiera a sus familiares o amigos, ¿no? Y ella sufría mucho por eso, ¿no? Tuvieron que pasar décadas, muchas décadas, hasta que ya en la edad adulta pudo comprender y aceptar lo que le pasaba, ¿no? Pero durante toda su vida este tipo de experiencias para ella constituyeron más un sufrimiento que cualquier otra cosa, ¿no? Claro, ella me decía, tú imagínate cómo me iba yo a presentar al vecino del quinto y decirte, oye, que tu madre me dice que... Imagínate, ¿no? Bueno, alguna vez lo hizo, ¿no? A partir de ahí se empezó a correr la voz y su casa pues se convirtió en la casa de Tócame Rock, ¿no? Todo el mundo quería hablar con sus seres fallecidos y tal, ¿no? Entonces ella no quiere ningún tipo de historia ni de publicidad. Y ella, una de las cosas que hace es que ayuda a gente en ese proceso de tránsito, ¿no? Personas que están en proceso de desencarnar, concretamente en un hospital de paliativos de La Coruña, y a veces la llaman sus familiares y en muchas otras ocasiones los médicos o las enfermeras, los propios médicos les recomiendan a la familia que la avisen, y ella lo que hace es, pues como dice ella, ayudarlos a pasar al otro lado. Que es una mujer que continuamente está en contacto con la muerte, es muy jovial, siempre tiene una sonrisa en la cara, ¿no? Y ella dice que morir es nada, ¿no? Que no tiene ninguna importancia, ¿no? Que es otro proceso más en nuestra existencia, ¿no? Y en una de estas ocasiones, pues el marido de una muy buena amiga, una mujer que conocía desde la niñez, pues estaba en ese proceso de tránsito, no aceptaba lo que le estaba ocurriendo, víctima de ese maldito cáncer, ¿no? Y entonces ella lo estaba ayudando a pasar, ¿no? Ella siempre me cuenta que suele ver a alguien, una persona ya fallecida, que es quien hace de guía para esa persona que está en proceso de tránsito, ¿no? Pero me dice que en esa ocasión lo que observa no es un ser humano, sino un animal, un perro, ¿no? Un perro enorme, blanco, con manchas negras en su cabeza y en su lomo, ¿no? Y dice que este hombre, Jorge, pues se siente muy alegre, ¿no? De ver, se abraza, ¿no? Y es quien lo guía hacia ese otro lado, ¿no? Después de acabar la sesión con Jorge, sale de la habitación y habla con la mujer de Jorge, con su amiga, y María le dice, ¿quién se va a quedar esta noche con él? ¿No? Y ella dice, yo. Y dice, pues mejor, ¿no? Dice, quédate tú. Si se viene a quedar un hijo, no, quédate tú, porque ella sabía que esa noche iba a pasar. Efectivamente, pocas horas después, Jorge falleció, ¿no? Y María le explicó a esta mujer qué es lo que había visto, ¿no? Dice, sí. O sea, le dijo que era cuestión de horas ya que falleciera, por eso que debía quedarse ella con él. Era cuestión de horas, y que quien había venido a buscarlo era un animal. Entonces le describe a ese animal, y esta mujer no lo relaciona. Dice, sí es cierto, yo pude hablar tanto con María, como con esta mujer, con la esposa de Jorge, como con uno de los hijos, y ella me decía, en principio, yo no reconocía a ese animal, porque es cierto que ellos habían compartido vida con varios perros, pero ninguno tenía las características que le estaba describiendo María, ninguno, ¿no? Bueno, y la cosa quedó ahí, ¿no? Como una, bueno, pues vale, no sé, ¿no? El caso es que fallece Jorge y esta mujer se pone a pues, hacer un poco de limpieza en casa, ¿no? Y está en el despacho de su marido, ¿no? Y allí ve un portafolios encima de la mesa de su despacho, ¿no? Abre ese portafolios y ve esta fotografía que hay aquí, ¿no? Esta fotografía que os estoy presentando. Y entonces, claro, a ella se le activó el chip, ¿no? Y dijo, claro, ¿no? Entonces recordó, ¿no?
Jorge, cuando era pequeño, ese Jorge, cuando era pequeño, había tenido un perro con el que compartió muchas aventuras y muchas experiencias, ¿no? Que le tenía un gran cariño, a pesar de que el perro murió cuando era muy niño, ¿no? Pero lo recordaba constantemente, ¿no? Y conservaba esta fotografía que tenía en un álbum de fotos, ¿no? ¿Qué pasó? Con toda probabilidad, porque unos días antes de ingresar definitivamente en el hospital para desencarnar, pues, haciendo un repaso de su vida o de su niñez, recordó pues esta experiencia tan maravillosa que compartió con este animal, del que solía hablar mucho, ¿no? Porque esa mujer decía, sí, solía hablar mucho de este animal con el que compartió tantas aventuras, le tenía un gran cariño. Entonces arrancó de ese álbum esa fotografía y la estuvo observando en su escritorio, ¿no? La guardó en ese portafolios, claro. Coincidía exactamente con la descripción que le hizo María, con lo cual la llamó por teléfono, ¿no? Y la invitó a comer, ¿no? Y cuando María vio la foto dijo, es este, ¿no? Este es el perro, el animal que vino a buscarlo. No sé si tengo tiempo para una última historia. Sí, en el coloquio. Sí. Vale, muy rapidito, voy a tratar de resumirla. Bueno, esta es otra de las historias. Como os digo, en el libro recopilamos muchas historias de este tipo, ¿no? Y como os digo, el hilo conductor es el amor, ¿no? A veces son los seres humanos los que le salvan la vida a los animales, y a veces al contrario, son los seres humanos, o sea, los animales los que le salvan la vida a los seres humanos. Es el caso de Yumara, ¿no? Yumara le salvó la vida a su amiga, ¿no? A Mari Carmen Paz, ¿no? Ella sufrió una operación del hígado, quedó muy mal y cada cierto tiempo pues le daban una serie de accesos, una serie de ataques que cuando eran muy fuertes pues ella tiene que hospitalizarse, ¿no? Tiene que recibir un tratamiento, si no puede llegar a fallecer, ¿no? Bueno, pues uno de esos días ella se empezó a encontrar mal, fue después de comer, se estaba preparando para ir a trabajar. Entonces, bueno, como se encontraba muy mal, llamó a un compañero de trabajo y le dijo, oye, que voy a llegar un poco más tarde porque me está dando esto y me estoy encontrando un poco mal, me voy a tumbar. Bueno, no le dio ni tiempo, ¿no? En cuanto entró a su habitación se desplomó. Bueno, ¿qué creéis que hizo Yumara, ¿no? La agarró del jersey, la arrastró por todo el pasillo, ¿no? La acercó al teléfono y la reanimó. Esta mujer solo tuvo tiempo para descolgar el teléfono y llamar a un vecino que tenía llaves de casa, ¿no? Entró inmediatamente y, claro, la llevaron al hospital. Entró más muerta que viva, ¿no? El médico le dijo, si entra usted 2 minutos más tarde, no lo cuenta, ¿no? Usted muere, le debe la vida a Yumara, ¿no? Bueno, es igual, ¿no? Ahí la veis, ¿no? Bueno, ese es Jovi, es el animal con el que comparte vida actualmente. Y es muy curioso porque después de la muerte de Yumara, ella tiene un sueño una noche, ¿no? Y ella sueña con Yumara, ¿no? Que Yumara la está mirando muy fijamente y con cara de preocupación. En ese momento ella se despierta y ve que Jovi estaba ahogándose. Y logra, bueno, recuperarlo, ¿no? Va al veterinario, bueno, el veterinario le dice que es un problema que tiene en la glotis, ¿no? Que cuando el perro se pone nervioso por cualquier cosa, era un cachorrillo, cuando le pasaba eso, pues se le abría y se le cerraba y podía llegar a ahogarse, ¿no? Entonces, bueno, le dijo que le pusiera, pues, si le pasaba, una buscapina vía rectal, ¿no? Bueno, sucedió una segunda vez. Volvió a soñar otra vez con Yumara, volvió a ver otra vez esa figura, decía, delante de ella con cara de preocupación, transmitiéndole, despiértate, que está pasando algo, ¿no? En cuanto se despertó, ya se encontró a Jovi, pero vamos, al borde del fallecimiento, ahogándose, ¿no? Y efectivamente le puso la buscapina y logró salvarlo, ¿no? Pero es que pasaron muchas más cosas, ¿no? Aquí veis a Yumara, ¿no? Pasaron muchas más cosas, porque este es un muñeco con el que solía jugar Yumara, y es habitual que en la casa, jugaban con Yumara, pues le tiraban el muñeco, Yumara iba a cogerlo con la boca y se lo llevaba a Mari Carmen o a sus amigas que solían jugar con ese muñeco, ¿no? Pues en varias ocasiones, cuando estaban varias amigas en casa de Mari Carmen tomándose un café, escucharon el típico sonido, el muac muac, que hacen los muñecos de goma, en este caso cuando Yumara lo agarraba con su boca, ¿no? Y además le encantaba con su boca pues provocar ese sonido, ¿no? Del muñeco, ese muac muac muac, ¿no? Y claro, decían, ¿no? Pero el muñeco estaba en un estante, ¿no? Decían, pero esto no es posible, ¿no? Incluso me contaba que una amiga llegó a levantar todos sus sillones para ver si debajo había un muñeco que era el que provocaba ese sonido cuando se movían, ¿no?
Bueno, poco antes de fallecer, a Yumara la atropellaron, ¿no? Entonces le inmovilizaron una pata y el veterinario le dijo a Mari Carmen que procurara, por todos los medios posibles, que no se moviera demasiado y sobre todo que no saltara. Por lo tanto, le escondió una pelota de tenis que era con la que ella solía jugar, ¿no? Se la escondió en un armario de su habitación, la metió en una caja y la metió al final del todo, en lo alto del armario, ¿no? Se olvidó del asunto. Poco después falleció Yumara y se olvidó de la pelota. Y un día que venía de trabajar, ella vive sola, bueno, vive con Jovi, ¿no? Con el perro, pero desde luego el perro no puede subirse a un armario, abrir la puerta de arriba de todo, ¿no? Sacar la pelota y colocarla en medio del salón, ¿no? Obviamente no, ¿no? Bueno, pues en varias ocasiones le ha pasado que entra en casa y se encuentra esa pelota de tenis en el salón, precisamente en el lugar donde Yumara tenía su cama, donde solía descansar, ¿no? Y eso le ha pasado en varias ocasiones. Bueno, le han ocurrido muchas cosas, ladridos, bueno, muchas cosas, ¿no? Hasta que, no tenemos tiempo para contarlo, pero bueno, la última vez que la ve, se presenta ante ella. Estaba escribiendo en el salón, levantó la cabeza del bloc de notas y de los libros que tenía por ahí encima de la mesa y se encontró a Yumara, ¿no? Lo interesante es que tuvo lugar una, entre comillas, conversación, un intercambio de sentimientos, ¿no? Y esa conversación o ese intercambio de sentimientos es más que interesante, ¿no? Por todo lo que le transmitió Yumara. Es que no tenemos tiempo porque es un poco largo esa historia, ¿no? Pero bueno, como os digo, en el libro relato muchos casos de este tipo y todavía más que también nos han llegado, ¿no? Después de publicar el libro, muchos más casos de este tipo. Por eso nuestra conclusión es que esos casos, los casos de fantasmas de animales, lo de fantasmas entre comillas, porque fantasma, el concepto fantasma, pues siempre nos hace pensar en algo terrorífico y terrible, y es eso lo que quiero transmitir, pero desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, tanto de Carlos Fernández como el mío, es que estos casos son tan habituales como los de personas fallecidas que se presentan entre sus seres queridos y además presentan las mismas características, ¿no? Lo que les da un punto de veracidad, ¿no? Que poseen la misma forma de aparecer y desaparecer, el mismo mensaje cuando hay esa comunicación o ese intercambio de sentimientos, es decir, una serie de comunes denominadores, ¿no? Y ya me callo, ¿no? A ver si tenemos un poco de tiempo para preguntas, ¿vale? El Papa no se equivoca si habla ex cátedra. Para que diga un buen día que los animales tienen alma, si lo dices cátedra la tienen. Si no lo dices cátedra, a saber. A saber una cosa. A saber todo. Yo quería decir que ese asunto del Papa es solamente infalible cuando declara un dogma de fe, no cuando hay una conversación o es una cosa estudiada y se declara dogma de fe. De hecho, hay muy pocos. Y otra pregunta, yo también quería, siempre desde niña lo he pensado, que ver perros que están tan mimados, tan queridos, que se les da todo, y otros abandonados y tirados en la calle, golpeados por coches, y que Dios es justo, yo creo que tiene que haber algo para los animales también, o sea que no sé lo que, pero si es justo tiene que haber una compensación para ese pobre perro que ha dado tumbos toda su vida. Y también para los seres humanos, ¿no? Sí. Sí. Yo quiero contar un caso, una amiga mía que tiene una casa en Tornadores, preciosa. Y su marido se ha hecho amigo con pajaritos, como venía de niña, tocaba el cristal, comía con mucho y tal. Cuando el señor se murió, el pájaro se suicidó. ¿El pájaro, perdón? Se suicidó, se estrelló contra la pared. Caramba. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Dos preguntas. Bueno, una, imagino que sí. ¿Es extensible ese más allá para las mascotas, para los seres más inferiores? Me refiero, por ejemplo, en mi caso te hablo, yo he tenido periquitos. Imagino que ellos, pues evidentemente, no piensan, tienen instinto, como has comentado.
pero es extensible a ese tipo de especies más bajas, es decir, que se sale del estereotipo del perro o del gato, ¿no? Yo no diría que son más bajas o inferiores. Yo los llamo nuestros hermanos pequeños, ¿no? Y yo es que los incluyo, pero por eso te lo pregunto. Y te voy a comentar, él será producto de la casualidad, ¿no? Sí. Se puso enfermo, tenía una enfermedad hepática, lo llevó al veterinario, le puso un tratamiento. Durante ese transcurso falleció, tuvo un sueño de que iba a fallecer, pero cayéndose de una ventana y como regurgitando, que fue lo que le ocurrió, ¿no? Regurgitó, y bueno, pues yo soñé que se caía de la ventana y como que se estrellaba, ¿no? La sangre, los restos y tal. Que más o menos fue como la muerte que debió tener, porque me lo encontré en la jaula, pues picoteada, ¿no? Lo curioso a lo que iba es que la noche que falleció, yo me desperté a las 3:30 con un golpe de tos. Había estado acatarrado también hacía 2 o 3 semanas, pero bueno, ya estaba curado completamente. Entonces me desperté, fui a la cocina, bebí agua, no observé la jaula ni nada y me acosté. Y a los 5 o 10 minutos de acostarme hubo un ruido en la jaula. Pero bueno, yo me creí que tenía otra pareja, el periquito, pues que se habrían movido y y bueno, pues por la mañana me levanté y estaba muerto el pájaro. Vale. Pues sí tiene que ver también en haber soñado o haber presentido lo que a lo mejor iba a ocurrir. Pues, ¿por qué no? Además, este tipo de cuestiones es muy habitual, ¿no? Son muy habituales en los casos de madres que presienten que a su hijo le ha sucedido algo malo, ¿no? Y en ese momento la avisan por teléfono, un padre o un hijo respecto a su madre. Es decir, ¿por qué no con los animales con los que tenemos esa afinidad general? En el libro sacamos algunos casos que no son protagonizados por perros y por gatos, por ejemplo, por cacatúas e incluso por hámsters. El hámster Julita, ¿no? La otra pregunta que te iba a hacer, me ha parecido entenderte al principio que has dicho que los animales no se reencarnan, en hipótesis no se reencarnan en seres humanos. Bueno, y los seres humanos, es que creo, o te he entendido mal, primero has dicho que los seres humanos en animales ¿nos reencarnamos o no nos reencarnamos? No, pero eso yo no lo sé. Es decir, yo lo que estuve hablando es de la creencia de determinadas filosofías o religiones, ¿no? Cómo miran o aceptan esta cuestión del alma de los animales, ¿no? Hay diferencias entre ellas, ¿no? Yo no sé ni siquiera si nos reencarnamos nosotros, imagínate los animales. Te había entendido que primero era como que se podía reencarnar el animal en el ser humano. No. Miguel, en primer lugar, pues la conferencia maravillosa, como siempre, me ha encantado. Y bueno, solamente comentamos un par de cosas. La primera, mitad en broma, mitad en serio, que se conoce que los ratones son bastante más evolucionados que los humanos, porque yo que si todos los humanos que conozco, buena parte, por una viruta de chocolate, vamos, estaban encerrados de por vida. Pero digo mitad en broma, mitad en serio. Y lo segundo, bueno, se me han ocurrido miles de preguntas, de comentarios, que me parece todo muy emotivo. Para mí la pregunta del millón es la antropomorfización, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos trasladando conceptos nuestros a otro animal. Por ejemplo, cuando hablamos, que has dicho tú mismo que era muy controvertido, que la preciosa gorila esa, Coco, decía sagrado. Pero decía sagrado también porque nosotros hemos puesto ese input, ¿no? Evidentemente, sin que a lo mejor el animal sepa lo que quiere decir sagrado, que de hecho dudo que lo sepamos nosotros en buena parte. Claro. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, claro, nosotros nos ponemos muy sensibles con los animales cuando son nuestras mascotas. Yo tengo una mascota de 18 años y cuando se murió, bueno, pues ya lo sabemos muchos. Pero, bueno, somos menos sensibles efectivamente cuando vamos a la carnicería, lo que vamos, voy efectivamente con los animales que fallecen en cunetas, con los animales que son sacrificados en perreras, el cazador, pues no se le aparece la madre de la paloma para decir eres un canalla, lo que has hecho con mi niña, ¿no? Pero entonces mira, es como si fuéramos, se nos aparecen precisamente aquellos que nos preocupan, pero los otros, caray, los tenemos en el frigorífico, en la atún, y aquí no pasa nada. Hay varios asuntos. Mira, es muy interesante. Una de las críticas que más me suelen hacer es que estoy humanizando a los animales, ¿no? Porque me dicen, oye, que los animales, vale, está muy bien esta visión que das tan bonita, tan espiritual de los animales, ¿no? Que tienen conciencia, que distinguen entre el bien y el mal, oye, pero los animales se matan por el territorio, se comen unos a otros para alimentarse, se matan por aparearse con las hembras, ¿no?
decir, hombre, y digo, entonces si por esa regla de 3 crees que los animales no tienen conciencia ni alma, pues obviamente debes creer que tampoco los seres humanos, ¿no? Porque nosotros también nos matamos, ¿no? También nos peleamos, ¿no? También somos capaces de lo peor, creo yo, y de lo mejor, ¿no? Por lo tanto, la diferencia no es tanta. Mira, me acuerdo de un caso, no tiene nada que ver con esto. Ya te digo que a mí me interesan toda clase de fenómenos extraños o anómalos, porque yo creo que tienen una trascendencia enorme, ¿no? Para comprender o para tratar de responder a las grandes preguntas de la existencia, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y dónde voy a ir cuando la palme? ¿No? Y una de las cosas que he hecho es recopilar muchos casos de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Muchos casos, ¿no? Tengo docenas y docenas de casos de personas que han vivido ECMs, ¿no? Pues me he encontrado con varios casos de cazadores que no es que se hayan encontrado con los animales que han matado, pero sabes que uno de los procesos de las experiencias cercanas a la muerte es la revisión de la propia vida, ¿no? En donde tú mismo, nadie te juzga, ¿no? Tú mismo eres juez de lo que has hecho y tú sientes, ¿no? Es difícil de expresar con palabras, ¿no? Me lo decían varios de estas personas que vivieron ECMs, pero tú sientes lo que tus actos provocan en otros, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y ellos, que eran cazadores, sentían, valga la redundancia, el dolor o lo que sentían esos animales a los que mataban, pero es que ellos me decían, es que yo percibía el dolor de las crías que se quedaban huérfanas. Yo sentía el dolor de ese animal que estaba falleciendo y que tenía miedo por lo que le iba a pasar a sus crías, ¿no? Es decir, yo percibía el dolor de otro miembro de la manada, ¿no? Que veía con tristeza lo que le había pasado a su ser querido. Yo sentía la ruptura de una familia, ¿no? Me decía uno de ellos, ¿no? Decía, yo sentía la ruptura de una familia, es decir, que en el fondo estás cargándote a un ser vivo, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo de una charla cuando hablaba de este asunto, incluso hablaba del asunto de las plantas, que es todavía más interesante, ¿no? O tan interesante como las plantas. Yo me acuerdo que había una mujer, muy buena mujer, que era vegetariana, ¿no? Que levantó la mano y me preguntó, ¿y ahora qué voy a comer? Mira, os voy a enseñar algo. Espera. Mirad, antes os hablaba de Stefano Mancuso, ¿no? Es que mi editor está en la sala, ¿no? Con lo cual debe estar rabiando, ¿no? Subiéndose por las paredes. Yo creo que es el tercer libro que recomiendo, ¿no? Se llama Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, ¿no? El autor es Stefano Mancuso. Él es profesor de la Universidad de Florencia y dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, ¿no? Bueno, es fascinante, ¿no? Es decir, son seres absolutamente inteligentes y que además demuestran una gran inteligencia, porque en realidad han logrado dominar la mayor parte del territorio, ¿no? Y si pasa algo, nosotros vamos a desaparecer, los animales van a desaparecer, pero las plantas van a continuar aquí, es decir, se han adaptado mucho mejor que nosotros al medio. Y no os podéis imaginar, o sea, ¿sabéis que las plantas llegan a tener hasta 20 sentidos? ¿Sabéis que captan los cambios electromagnéticos y gravitacionales? Es alucinante. ¿Sabéis que se comunican a través de las raíces? Y que incluso unas a otras se pasan nutrientes. Cuando una de las plantas está en apuros y pertenece a su grupo social o son amigos. ¿Sabéis que cada planta tiene un carácter diferente? Es decir, unas son más competitivas e intentan arrasar a las que están alrededor, otras son más colaborativas, es decir, que cada planta tiene un carácter, ¿no? Y esto no es una cuestión esotérica, ¿no? Eso son las investigaciones científicas que se están haciendo en las últimas décadas, ¿no? Y los últimos años, ¿no? Tanto por parte de Stefano Mancuso como de otra gente, ¿no? Es decir, que bueno, no sabemos nada, de verdad, del mundo en el que vivimos, no sabemos absolutamente nada, incluso de los otros seres vivos con los que compartimos existencia. No sé si hay alguna pregunta, pero sí me gustaría decir, la última, vale, me gustaría simplemente decir una cosa, lo que digo en todas las charlas, las conferencias. Ahora no vamos a tener quizás mucho tiempo, ¿no?, para explayarnos, pero si alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia, ya no solamente de este tipo con animales, sino con personas fallecidas, alguna experiencia paranormal, teleportación, lo que sea,
¿no? A mí me interesan toda clase de fenómenos anómalos porque al menos me pases un número de teléfono que yo os llamaré. Aunque ahora no tengamos tiempo para hablar, pero os llamaré y hablaremos, ¿vale? Solo eso. No sé si había una... Creo que hay una pregunta más. Hola Miguel, Hola. Soy Alicia, hemos hablado por teléfono. Sí. Te conté cuando me dijiste lo del libro, Sí. yo ya tengo una experiencia que tengo una fotografía del espíritu de mi gato, no sé si te acuerdas. Soy amiga de María de Zaragoza. Pues ahora mismo no me acuerdo, No te acuerdas. pero óyeme, no te me escapes, ¿no? Luego cuando acabemos, no te me escapes que te pillo los datos otra Vale, vez. no te preocupes. Tengo una fotografía, lo que pasa es que se me ha dado el caso que no iba a venir en un principio, pero Sí. luego por circunstancias pues estoy aquí. Sí. Si no lo hubiera traído porque es muy interesante, además es que sé clarísimamente lo que es el gato, o sea, el gato, claro. Y también la anécdota que referente a esto, estaba con mi nieta y ella también, lógicamente también lo vio, y entonces me decía, abuela, mira el gatito negro, porque era un gato negro, voy a cogerle. Y claro, ella intentaba cogerle y decía, es que no puedo. Y claro, o sea, su idea era de cogerle, irla a coger y no podía. Lo estaba viendo. Sí. Mi nieta, sí, de bastante, yo también veo y bueno, pues ella de bastante también. Entonces, el tema está en que el gato no desapareció hasta que no entró otro gato a mi casa. Eso es muy habitual también. Sí, sí, lo sé. Y luego ha habido una cosa que has comentado antes, que has hablado del tema de los animales que vienen a buscar a las personas que ya están para partir. Y hay una cosa que yo para mí lo veo normal por mi condición, pero hoy me gusta que lo hayas afirmado, o así lo he entendido yo, si no me confundo, porque yo igualmente veo espíritus también, y cuando he visto, se me han presentado algunas veces con animales. Y sí es, a lo primero me extrañó, pero luego empecé a hablar y demás. Y entonces con un animal telepáticamente, aunque parezca increíble, tú puedes comunicarte, igual que con un ser espiritual. Puedes hacerlo. Y el alma de los espíritus, pues bueno, por ejemplo, yo también estuve con el doctor Raona, en una explicación que hubo, en una presentación que hizo y hablaba, que impactó bastante a todas las personas que estábamos, creo que fue en un matadero, creo recordar. Sí. Y ciertamente a mí me impactó bastante y creo que a muchas personas las estábamos allí también. Y bueno, pues realmente sí creo en que tanto los animales como todo pues tienen su espíritu, su alma o lugar de hacerlo. Y nada, muchísimas gracias. No te me escapes, ¿eh? Gracias. Oye, Ya está, vale. porque tienes que